The issues and opinions presented on this program are for informational and entertainment purposes only. They do not reflect the views of NLB nor its employees. Covering every corner of the globe, this is From Washington al Mundo with Mauricio Claver Carone, your source for foreign policy and international affairs. Bienvenidos a From Washington al Mundo, soy Mauricio Claver Carone y hoy tengo el gran honor de tener con nosotros a quien yo considero el primer gran estadista del siglo XXI, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Señor presidente, bienvenidos a From Washington al Mundo. Mauricio, muchas gracias. Le agradezco su generosidad infinita conmigo. Los saludo a usted, a sus compañeros del programa y a todos los oyentes. Y bienvenidos a Washington. Sé que ha estado muy ocupado hasta ahora haciendo programas con el Bipartisan Policy Center aquí y también enhorabuena. Sé que está ahora en la junta directiva de News Corp, así que está muy activo en su tiempo fuera de la política. Y andando por la patria colombiana, eso, hablando con los colombianos, haciendo política, Mauricio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Obviamente, señor presidente, le quisiera empezar preguntándole sobre la noticia del momento, que son las nuevas negociaciones por la paz entre el gobierno del presidente actual, Juan Manuel Santos, y la FARC. ¿Cuál es su impresión en general sobre esta última iniciativa? La verdad es que me preocupa mucho. Esta mañana pensaba yo que hay un país admirable, es Perú, que nunca ha cedido a la tentación de negociar con el terrorismo. Cuando nosotros llegamos a la presidencia, una tercera parte de Colombia estaba en poder de la guerrilla, una tercera en poder de los paramilitares, el resto en riesgo. Todos esos grupos estaban financiados por el narcotráfico. Desmantelamos los paramilitares, debilitamos la guerrilla. Pasamos de tener en el grupo guerrillero la FARC 30.000 personas a tener 6.800. Si el presidente Santos hubiera seguido con nuestras políticas, como fue su compromiso, hoy la FARC no debería tener más de 1.500, no porque el gobierno los tuviera que asesinar, dar de baja, sino porque había una política generosa de reinserción, pero sin impunidad, y se estaban saliendo de la FARC alrededor de 3.000 personas al año. El presidente Santos descuidó la seguridad, se dedicó a negociar con la FARC, hoy la FARC tiene cerca de 9.000 personas, y lo más grave es que esta es una negociación de impunidad. Imagínese usted que van a permitir, por ejemplo, la elección política de personas condenadas por secuestro, por asesinato, etcétera, y van a negociar agenda de país, a negociar reforma agraria con el grupo terrorista de la FARC, a negociar con la FARC cómo unas políticas alternativas al narcotráfico, cuando este grupo es el principal cartel de la droga del mundo. Todos estamos de acuerdo con la paz, en nuestro gobierno se venía ganando. Lo que no podemos es estar de acuerdo con la impunidad al terrorismo, es muy mal ejemplo para las nuevas generaciones. Y bueno, y obviamente para hacer la paz se necesita que la FARC haga demostraciones contundentes de seriedad y de voluntad de hacer la paz, y lo que estamos viendo actualmente es un incremento en la violencia en Colombia, ¿no? El país no ha regresado a aquellos niveles de 2002, pero frente a lo que dejamos en 2010, infortunadamente se ha deteriorado, y el gobierno quiere esconderlo y esculpar a la FARC. Hace 2 semanas lanzaron unos explosivos en la ciudad de Cali. Uno habría comprendido que el gobierno dijera: vamos a proteger las víctimas, a reparar los daños, a atender a los heridos y a investigar quién fue. Pero lo primero que dijo el gobierno fue: no fue la FARC. Es una tarea exculpatoria de este grupo terrorista. Ahora el gobierno dice: la FARC no secuestra, y hay que creerles. Y tienen cientos de secuestrados cuyo destino final nunca se ha sabido. Y la FARC está extorsionando en muchos sitios de Colombia, apelando a ese delito tan grave como el secuestro, pero menos visible, que es la extorsión. Y si no pagan la extorsión, entonces les pone explosivos. Si fracasan las negociaciones, ¿cree que existe el peligro de que la FARC recobre fuerza después de ser tan debilitada por usted como, bueno, en el 2002 recobró fuerza, pero no estaba tan debilitada como usted la dejó? El problema es, Mauricio, que se ha recobrado algo en los últimos 2 años. Cuando debería estar en 1.500 personas, está en 9.000. Y la verdad es que yo pienso que el tema de su recrudecimiento no depende de la negociación o no negociación, sino de la determinación del gobierno de combatirlos. Y este gobierno de boca para afuera dice que ha habido la determinación de combatirlos, pero este gobierno ha preferido el diálogo con ellos, y para facilitar el diálogo ha debilitado la seguridad.
Si el gobierno recobrara la agenda de seguridad, seguramente la FARC seguiría en un proceso de debilitamiento hasta su desaparición, no porque los tengan que matar, sino porque una política como la que nosotros teníamos, que era autoridad severa, reinserción generosa, pero sin impunidad. En ese gobierno se reinsertaron 53.000 personas, 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros, y política social, para que los jóvenes no tengan que afiliarse a estos grupos terroristas. Seguramente habría un proceso acelerado de reinserción, de deserción de la FARC, y llevaría a que ese grupo se desintegre. Eso es lo que ha perdido de vista este gobierno. Hoy con la negociación la FARC se siente todopoderosa, alardea, ya no son terroristas, entre comillas, sino legítimos contradictores del Estado colombiano, etcétera. A mí me da tristeza por la patria colombiana ver esto y ver un proceso que finalmente lo que hace es presentar a Chávez como el gran promotor de la paz de Colombia, en vísperas de las elecciones de Venezuela, cuando Chávez ha sido el gran protector de las narcoguerrillas colombianas. Déjeme preguntarle, le quiero preguntar sobre Venezuela, pero una última pregunta sobre el proceso. Obviamente sabemos que han fracasado en el pasado las negociaciones por culpa de las FARC, porque obviamente la sociedad civil en Colombia y el liderazgo político responsable quiere la paz. Sin embargo, el presidente Santos ha dicho de que fue la FARC la que se le acercó a él en este momento para negociar la paz. Eso es hasta un poco más preocupante aún, ¿no? La verdad es esta. El gobierno Santos lleva estos 2 años. El presidente Santos desorienta con sus declaraciones. Uno queda en la incertidumbre, uno no sabe a cuál de las declaraciones del presidente Santos atenerse, porque dice eso, pero llevan 2 años buscando el diálogo con la FARC y lo negaban. En el gobierno nuestro hubo intentos, pero siempre dijimos nosotros claramente, un diálogo no puede empezar sino a partir de que cesen totalmente las actividades criminales, y no puede ser un diálogo de impunidad. O sea que el presidente Santos lo desorienta a uno. Por ejemplo, dice que el proceso no es para elegir esos grandes terroristas de la FARC, pero manda a sus asesores al Congreso de la República a que creen una legislación que permite elegirlos, en contra, por ejemplo, del Tratado de Roma. Eso es muy grave. Con todo, si a alguien le da tristeza tener que hacer el siguiente comentario, es a mí, por cuanto en alguna forma yo empeñé todo, la aceptación que teníamos de los colombianos para elegir al presidente Santos. Pero a mí me da mucha tristeza tener que decir, cuando el presidente Santos dice esto, uno queda desorientado, porque por un lado se sabe a ciencia cierta que lleva 2 años debilitando la seguridad y buscando un diálogo con la FARC, y por el otro lado dice lo que usted acaba de decir, que la FARC buscó el diálogo. Y si la FARC buscó el diálogo, ¿por qué Santos debilitó la seguridad? Y si la FARC estaba arrinconada, como él dice, entonces ¿por qué la tienen ya no en 6.800 que nosotros dejamos, sino en 9.000? Y si la FARC estaba arrinconada, como Santos dice, ¿por qué tienen que ir a negociar con ellos agenda de país? Imagínese usted que aquí en Estados Unidos dijeran que van a negociar con Al-Qaeda, que van a negociar la salud, la reforma agraria con Al-Qaeda, la educación. ¿Cuál es la diferencia entre la FARC y Al-Qaeda? A sus oyentes que viven en los Estados Unidos yo les diría esto. En Colombia, por ejemplo, había un pueblito, Bojayá, en el río Atrato, una selva cerca del Pacífico, de colombianos pobres, todos unas gentes buenas, de muy buena costumbre, en su inmensa mayoría colombianos afrodescendientes, mis compatriotas afrodescendientes. La FARC lo destruyó y los mató a todos. ¿Cuál es la diferencia entre eso y Al-Qaeda? ¿Quién aceptaría en los Estados Unidos una negociación con Al-Qaeda para definir temas de reforma agraria, temas de salud, de educación? ¿O quién permitiría que entonces los terroristas de Al-Qaeda vinieran al Congreso de Estados Unidos? Esas son las cosas que a uno lo preocupan de Santos. Y justamente digo que es más preocupante aún de que se acercó la FARC a Santos y no viceversa, en el sentido de que que es obvio de que están buscando algún tipo de oxígeno y a lo mejor se les está dando en esta ocasión. Déjame preguntarle sobre Venezuela y Hugo Chávez. Sabemos que hay unas elecciones ahora el 6 de octubre. ¿Usted ve como una coincidencia o demasiada coincidencia de que todo este proceso esté ocurriendo y que Venezuela y Chávez sean, hasta entre comillas, garantores de este proceso, justamente cuando hay una elección y está intentando lucir como una persona más sensible y normal? No hay duda.
Chávez necesitaba lavarse la cara. Hay todas las evidencias de que Chávez ha sido cómplice de estos terroristas. Pruebas. No es sino mirar YouTube para verla en esos videos, la legitimación que Chávez da a estos terroristas. Los homenajes que él le ha rendido a Manuel Marulanda, Reyes. Todos estos terroristas que ahora fueron a negociar a Colombia, a Cuba, los tenía Chávez protegidos en Venezuela. Todos que han orquestado entre Chávez y el presidente Santos. El presidente Santos se favorece porque Chávez le ayuda a que empiece el diálogo con la FARC y eso le da ilusión a los colombianos, que se refleja en que mejoraron la encuesta de aprobación a Santos. ¿Y Chávez en qué se favorece? Que en vísperas electorales va a decir, no, es que yo no soy el cómplice del terrorismo, yo soy el componedor de la paz de Colombia. Mire usted qué tristeza que el presidente Santos se preste para esto. Esos diálogos con los terroristas van a empezar en Oslo el 5 de octubre, 2 días antes de las elecciones de Venezuela. Y le voy a dar otra razón, ¿sabe por qué le convendría a la FARC negociar? En la medida que Santos, con esa agenda que han acordado en Cuba, sea tan laxo que entregue puntos fundamentales de la democracia colombiana y le abra a la FARC el camino de implantar en Colombia el modelo castrochavista, que ha sido un fracaso. Y obviamente entonces le preocupa también la participación de Cuba, que obviamente es algo ilógico de que una dictadura totalitaria pueda ser el garantor de una paz sobre una democracia, ¿no? Pues sí, por supuesto, pero eso es más circunstancial. Cuba hoy no ejerce influencia sobre la FARC, la gran influencia la ejerce Chávez, no hay duda. Y yo diría que el respeto que la FARC pueda tener por la dictadura de Cuba es a través de Chávez. Pero la FARC, que dependió mucho de Cuba en un principio, después se desligó de Cuba cuando la FARC empezó a ser riquísima por el narcotráfico, y Cuba sumida en la pobreza por el socialismo. Una última pregunta sobre este proceso, y quiero hablar sobre cosas más positivas. Sobre los acuerdos se está hablando de la posibilidad de que haya una impunidad hacia los crímenes del FARC. ¿Eso sería inaceptable para la sociedad civil en Colombia? Para muchos sí, indudablemente. Porque mire, Mauricio, si usted me habla de perdón, el perdón es consustancial a la nobleza del ser humano. Pero si usted me habla de impunidad, la impunidad crea en el terrorismo una actitud olímpica. Entonces, cuando hay impunidad, el terrorismo tiene más inclinación a reincidir en el delito que a cumplir. Por eso se necesita acompañar el perdón de la justicia, y la justicia está en contra de la impunidad. Y mire el mal ejemplo. En Colombia hay unos grupos tan grandes como la FARC hoy que se llaman bandas criminales, igualitos a la FARC, están en ese negocio del narcotráfico. Hace poco a esas bandas criminales perpetraron un atentado contra su colega periodista, el exministro Fernando Londoño. ¿Sabe quién pagó por ese atentado? La FARC pagó $500,000. Entonces ¿cuál es la diferencia entre esa banda criminal y la FARC? Ninguna. Hoy hacen un acuerdo de impunidad con la FARC. ¿Con qué autoridad moral se lo van a negar mañana a otro crimen organizado como es este crimen de esas bandas criminales? Al ejemplo. Señor presidente, disculpe, tenemos que tomar un breve corte comercial, pero vamos a regresar enseguida. Quiero hablar de cosas más positivas, quiero hablar sobre los éxitos de la economía en Colombia que usted llevó a cabo durante su mandato, y quiero hablar sobre las relaciones con los Estados Unidos. Regresamos enseguida. Este es From Washington al Mundo. Soy Mauricio Claver Caroni. Bienvenidos de regreso a From Washington al Mundo. Soy Mauricio Claver Caroni y nuevamente tengo el enorme privilegio de tener con nosotros en el programa hoy a ese gran estadista, al primer gran estadista del siglo XXI, como dije anteriormente, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Señor presidente, quisiera ahora en este nuevo segmento hablar sobre temas un poco más positivos de su legado, que fue algo francamente ejemplar. Hablar un poco de la economía de Colombia. Durante su periodo, usted básicamente y sus políticas, a pesar de estar peleando contra la FARC y la violencia de la FARC y el narcotráfico de la FARC, llegó a crear en Colombia una economía, a expandir una economía que hoy en día es la tercera en la región después de Brasil y México. ¿Cuál fue el secreto de éxito? ¿Cuál fue su fórmula de éxito? Mauricio, la certeza. Los colombianos que me apoyaban y los que me criticaban sabían que conmigo no había juegos.
no había azar, era un camino claro. A uno les gustaba, a otro les chocaba, pero era un camino claro. Y ese camino daba confianza y daba credibilidad. Inclusive los que me odiaban sabían que ese era el camino y que había certeza. Y ese camino tenía 3 elementos: la seguridad, la inversión y la política social, lo que yo llamo el centro democrático. Iban en perfecto equilibrio. Entonces tuvimos una política de seguridad, una política de confianza de la inversión, una política que dijo, sin inversión no hay recursos para la política social y sin política social no hay inversión. Hicimos una gran pedagogía y nos dimos a la tarea de ser congruentes, de demostrar en los hechos que esa pedagogía era aplicable. Y no dejamos los problemas del país resueltos, pero por buen camino. Y ese buen camino fue lo que hizo posible la elección del presidente Santos, porque él se comprometió a darle continuidad a nuestras políticas y llegó a la presidencia y las abandonó. Y se ha visto que ha habido un efecto en la economía y ha ciertamente bajado. El secreto, uno de los secretos mejores guardados del país que más se ha beneficiado hasta cierto punto de la ineficiencia, incapacidad de Hugo Chávez en PDVSA ha sido Colombia, en el sentido de que ha podido atraer también a los ingenieros y hasta cierto punto la inteligencia que tenía Venezuela en el sector petrolero. ¿Ve el sector petrolero hoy en Colombia como un factor de crecimiento en el país que ha dejado? Esta mañana leía yo un informe del Banco Español BBVA que decía cómo en Colombia, en nuestro gobierno, el consumo creció y la inversión se situaron en el 28% del PIB, con un gran énfasis de inversión privada. Eso no tiene antecedentes. Por supuesto, se dio lo del petróleo. Cuando nosotros empezamos, el pronóstico que nos advirtió en la transición el gobierno anterior al nuestro, es que Colombia en el 2008 perdería la autosuficiencia petrolera. El consumo doméstico de Colombia en el 2008 era de 230.000 barriles al día. Hoy puede ser de 270.000. Imagínense, íbamos a estar por debajo de esa línea. Hoy está el país cerca de 1 millón. Pero ya podríamos estar por encima del 1 millón. Podríamos estar ya diciendo cerca de 1,5 millones. Eso lo ha estancado Santos. Porque él llegó a decir que íbamos a llegar en su gobierno a 2 millones. Y eso lo paró porque dejó afectar la seguridad. Entonces, en lugar de haber seguido avanzando, se quedó por ahí en 970, 980. Y yo ya veo algunos meses de parálisis de esa expansión de producción. Hablemos frente a Venezuela el tema. ¿Cuál habría sido el ideal? Una gran alianza entre Venezuela y Colombia para beneficiarse del territorio de Colombia sin explorar y del gran conocimiento acumulado de Venezuela en materia petrolera. Entonces, mientras Chávez empezó a destruir toda esa inteligencia acumulada de petróleo, nosotros empezamos a crear confianza para explorar y producir en Colombia. Y eso no permitió la alianza, que habría sido lo mejor, sino que produjo el fenómeno de que toda esa gente buena que Chávez echaba de Venezuela, muchos de ellos vinieron a buscar posibilidades que ofrecía Colombia. ¡Qué tristeza! Mientras Colombia avanzó en eso, Venezuela empezó a decaer, cuando deberían estar ambas avanzando, con la ventaja para Venezuela de que Venezuela es un país inmensamente rico en reservas petroleras. Colombia tiene escasas reservas, pero ha venido buscando más y mejorando las técnicas de producción para recuperar de cada barril extraído un mayor porcentaje de petróleo. Señor presidente, déjame hablar un poco sobre el liderazgo, hacerle una pregunta sobre el liderazgo regional. Yo siempre veo en la región como 2 polos, ¿no? Está obviamente el polo de Chávez y Castro antidemocrático, y entonces hay un polo de demócratas responsables. A veces los demócratas responsables caen en la trampa de hacerle un poco el juego a Chávez y a Castro, lo cual es preocupante. Le quiero hacer la misma pregunta. Le hice esta pregunta a su ex colega, presidente Francisco Flores de El Salvador, que le pregunté quiénes son los grandes demócratas de la región hoy. Y me dijo, sin pasar 5 segundos, dijo, bueno, nadie como Álvaro Uribe, históricamente. Pero después, ¿quiénes son hoy en día que están en el poder actualmente? Porque en los tiempos de su presidencia, obviamente usted, Francisco Flores, ¿quiénes son los nuevos Álvaro Uribe y Francisco Flores de la región?
Bueno, primero mi gran reconocimiento al presidente Flores por su congruencia. ¿Qué veo yo? En la región hay unos países con valores democráticos muy importantes, pero sus jefes no defienden esos valores democráticos. Creen que esos valores democráticos se dan espontáneamente, ignoran, desestiman las amenazas. Y muchos de los líderes democráticos de América Latina viven haciéndole venias a la dictadura de Castro, a la dictadura de Chávez. Y entonces, mientras Chávez y Castro hacen expansión, hoy quien expande el castrismo es Chávez, porque el castrismo no tiene hoy capacidad autónoma de expansión, entonces lo hace a través del chavismo. Pero yo no veo otros líderes de la región enfrentando esa doctrina. Me ha parecido muy valeroso el presidente de México en la manera de enfrentar el narcoterrorismo. Creo que el presidente de México deja un gran legado. Si bien las elecciones las ganó un partido contrario al del presidente Calderón, la política de Calderón triunfó. Hoy nomás uno ve en los titulares de prensa las nuevas declaraciones de Peña Nieto, de que va a derrotar totalmente el narcotráfico. Entonces, elegido por el PRI, partido contrario al PAN del presidente Calderón, Peña Nieto en la práctica está diciendo hay que seguir la política para derrotar el narcotráfico del presidente Calderón. Yo creo que en la región hay unos gobiernos que no voy a mencionar, que dirigen excelentes países, pero son obsecuentes y les da mucho miedo combatir el fenómeno expansionista del castrochavismo, expansión que hoy se hace a través del chavismo. Mientras estos nuevos comunistas, estos comunistas disfrazados como Chávez, estos dictadores disfrazados en elecciones como Chávez, no tienen escrúpulos para expandirse, los otros no tienen decisión de proteger los valores democráticos, al menos en la pedagogía. Señor presidente, hablando de México, que usted mencionó, viendo el éxito indiscutible de lo que fue el Plan Colombia de los Estados Unidos, de su liderazgo de combatir a la narcoguerrilla y de crecer la economía, ¿qué consejo? Y hemos visto que Calderón ha llevado a cabo muchas iniciativas y vemos que hoy en día la economía en México sigue creciendo a pesar de la violencia y que se ha peleado. Pero ¿qué consejo en general usted le daría al nuevo presidente de México en combatir a los narcotraficantes en México? Consejo ninguno, estimado Mauricio. Pero yo creo que es muy importante, independientemente de las variaciones que van a introducir en estrategia y en táctica, que mantengan la determinación política del presidente Calderón. Cuando hay determinación política, se va encontrando el camino, estimado Mauricio. Ahora, por supuesto, el camino necesita autoridad, sometimiento a la justicia y mucha política social para que los jóvenes no sean atraídos por el terrorismo. Uno de los éxitos de su presidencia fue el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Fue un proceso muy arduo, demasiado arduo, porque debía haber sido una política obvia, contundente, que aquí en los Estados Unidos nunca debía haber habido el debate tan largo que se llevó a cabo, pero afortunadamente por fin ocurrió y Colombia, bajo su presidencia, fue el mejor aliado de los Estados Unidos en el hemisferio. ¿Qué les recomendaría? Y no quiero decir consejos, pero ¿qué les recomendaría, habiendo unas elecciones actualmente aquí en los Estados Unidos, al presidente Obama y al gobernador Romney en cómo mejorar y qué deberían hacer para fortalecer la democracia en la región? Por favor, yo creo que en Estados Unidos hay unos sectores que cometen un error imperdonable. Cuando piensan en problemas de los latinos al interior de Estados Unidos y no piensan en riesgos para Latinoamérica y a los Estados Unidos por fuera de Estados Unidos. A mí me parece bien la decisión del presidente Obama, ¿quién no la aplaude? Todos la aplaudimos, de darle nacionalidad norteamericana, de legalizar a los niños que han crecido en este país. Eso es inobjetable, pero me preocupa mucho que los Estados Unidos descuide al castrochavismo. No nos olvidemos, aquí hay mucha preocupación con Irán, justificada, pero es que Chávez es el enviado de Irán en América Latina. Y saben, Chávez ha estado comprometido en todos los desarrollos armamentistas con Irán.
A eso hay que ponerle cuidado. Allá hay un riesgo de comunismo y de terrorismo, y de terrorismo contra vecinos como Colombia, que ha pagado muy alto el costo de que Venezuela tenga terroristas, y de terrorismo contra los Estados Unidos, que está mucho más cerca geográficamente en distancia de Venezuela que de Irán. Señor presidente, para concluir, háblenos un poco, me encanta el nombre de sus memorias que van a salir, que es No hay causas perdidas. ¿Por qué escogió ese nombre y qué significa para usted? Yo creo que ese nombre sale de la discusión con los amigos que inspiraron ese libro, que me animaron a escribirlo, como el periodista norteamericano Brian Winter e Iván Duque, un joven colombiano que trabaja en el Banco Interamericano. Yo creo que al ver ellos la intensidad de la lucha, porque hubo unas sesiones muy largas de entrevistas, de conversaciones, semanas enteras para escribir el libro, dijeron, bueno, esta causa de Uribe no está perdida, y se les ocurrió el título, para confesar la verdad. Yo creo que la inspiración es nuestra causa, pero las palabras son de ellos. Señor presidente, muchísimas gracias. Nuevamente le reitero nuestra admiración y nuestro respeto, y seguimos vigilando y sobre todo el hecho de que no se haya quedado callado, que no haya simplemente observado, que siga alertando sobre los peligros que pueden ocurrir y que están ocurriendo en la región, que es obviamente tan importante para todos nosotros. A usted muchas gracias, Mauricio, a sus oyentes, muchas gracias por su generosidad, éxitos en sus programas, y háganme regalar el link de esta grabación para ponerlo en nuestra página de internet y distribuirlo en las redes sociales. Se lo agradezco infinitamente. Efectivamente, considérelo hecho. Muchísimas gracias, señor presidente. From Washington al Mundo es una producción de National Latino Broadcasting.